Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, estamos aquí en nuestra última conversación. Estoy con tres colegas magníficos que admiro, aprecio y quiero a los tres. Estamos en 3 puntos de España y yo 4. Estamos en Gran Canaria. Hola, Llurena. Hola, buenas tardes. ¿Quieren decir una frase de sí mismos, por favor? Una frase. Bueno, pues yo soy la directora de una residencia, de formación soy enfermera y fisio, pero bueno, me tocó un poco por accidente estar en gestión y ahora pues muy contenta de liderar este proyecto a pesar de lo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. También desde Valladolid, Adirane. Buenas tardes. Di algo. Bueno, pues yo, igual que Llurena, pues soy enfermera y me dedico a la dirección de un centro residencial desde que terminé la carrera y bueno, descubrí que lo que me gusta son las personas mayores y como dice Llurena, a pesar de la que está cayendo, bueno, pues encantados de seguir adelante con nuestro proyecto. Y desde Navarra está Misael. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeras y amigas? Pues encantado de estar aquí con vosotras. Yo de formación soy economista y llevo pues toda mi vida profesional dedicándome a intentar gestionar y poner en marcha proyectos de atención a personas con dependencia, discapacidad, salud mental, pero siempre relacionados con este mundillo. Así que muy contento de estar aquí. Pues qué bien. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un poco hablar de esto de intentar ayudar a que las personas tengan una vida buena, una vida digna, que les merezca la pena la vida. Y en tiempos de COVID, en tiempos de miedo, en tiempos de confinamiento y ahora en tiempos de ir saliendo poco a poco de esta situación que no tiene nada de normal, es muy duro y es muy difícil y lo sabéis perfectamente, como lo saben la mayoría de las personas que nos están viendo ahora en vivo y las que nos van a ver después, ¿no? Y de esto que le hemos venido a llamar algo como buenas prácticas en atención centrada en la persona en tiempos del COVID, o podemos hablar algo de cómo el esfuerzo descomunal que estáis haciendo tantísimas personas en el sector, desde todos los perfiles profesionales, para conseguir que la vida de las personas sea la mejor posible en estas circunstancias tan terroríficas que han pasado y que están pasando en las residencias, ¿no? Bueno, fijaros que os hice un llamado a los colegas a ver quién quería aportar sus buenas prácticas. Y a pesar de que hay mucha gente que ya siendo 1 de julio está de vacaciones o está medio así porque hay que ir cogiendo los turnos de vacaciones para luego después el verano y luego después viene el otoño con este aspecto un poco tan con miedo que nos viene por el rebrote, a pesar de eso he recibido más de 50 testimonios y bueno, casi 60. Y algunos duraban hasta 3 minutos que me decía la gente, no, si son solo 3 minutos, digo, yo te voy a matar, porque ¿cómo hacemos esto, no? Entonces, lo que quiero decir es que estas conversaciones tienen algo muy peculiar, que es esto de los testimonios, que yo he empaquetado en 3 pequeñas dosis para hacerlo más agradable en ponerlo, que luego junto irá al YouTube para que lo podáis consultar las personas que habéis participado y que queráis no verlo todo junto, pero que para ponerlo lo vamos a hacer breve. Y lo he empaquetado en 3 partes. Una primera parte, que es la primera que voy a poner, que es un poco qué nos dicen las propias personas mayores, porque tuvimos una de testimonios en pleno abril y ahora están los testimonios de las personas de hace 2 días, ¿no? Y también de los familiares, ¿no? Porque en realidad todo lo que hagamos, que estamos queriendo que se pueda evidenciar, que las personas den testimonio de que les ha ido bien con lo que estamos haciendo. Así que de alguna forma, si os parece, empezamos la conversación poniendo primero el documental sobre qué opinan las personas mayores y cómo hablaremos después detrás de esta sensación de seguridad, tranquilidad, felicidad, naturalidad que ellas explican, qué trabajo hay detrás para que esto pueda ser posible en tiempos de COVID. ¿De acuerdo? Porque ningún testimonio es que no sea de ahora mismo. Esto es importante.
Soy Valentina Ballesteros. Tengo 98 años y voy a cumplir 99 en diciembre. He vivido durante este tiempo una monarquía, una república, una guerra, una dictadura y después una monarquía. Yo el confinamiento lo llevo bien porque he sido atendida y no he necesitado nunca pedir nada. He podido pasear por mi habitación, incluso salir y pasear por fuera. He sido una persona en ese sentido privilegiada. ¿Qué más queréis que os diga? Llevo aquí en la residencia 4 años y estamos todos muy contentos porque a pesar del confinamiento tenemos esta hermosa terraza donde paseamos, nos sentamos, tomamos la brisa y vemos el paisaje. Y esto no se consigue fácilmente como ahora la gente tiene que estar presa en las casas. Aquí tenemos esta libertad, que es maravillosa. Tengo 91 años. Cumplí el 13 de junio, 91. ¿Cómo has vivido el tiempo que has estado sin poder venir al centro, Antonia? Aburrida y desesperada, deseando que me llamaran. ¿Y por qué vienes a este centro, Antonia? Porque me gusta más que yo estaba en otro y este me gusta más, por eso me vine con ustedes. Se están tomando, no estemos una apegada a la otra, ni en el coche, ni aquí en el centro. Retirar. No es tan líquido que nos tomamos aquí, atención, yo digo atención, un aparatito, no es en las manos. Y todo lo que yo veo que para eso es bueno. Que me despida. Adiós, cariño. Cuando el gobierno decretó el estado de alarma, los residentes nos asustamos un poco, pero como recibíamos llamadas de nuestras familias y luego la dirección mandaba todos los días el estado, cómo estábamos todos, se hacían videoconferencias, llamadas, cartas todos los lunes que nos entregaba Carolina de nuestras familias y vídeos, entre ellos los que mandaran las familias de los residentes, pues se fue pasando todo. Entonces tengo que dar gracias a Dios porque nadie en la residencia ha cogido el virus. Bueno, cuando empezó el estado de la alarma, que cerraron la residencia incluso 2 días antes, eso fue un shock y un palo muy grande para todos los que tenemos a los hijos aquí, quizá en especial a mí, que veo a mi madre prácticamente a diario. Y bueno, después poco a poco te vas serenando, vas aceptando las cosas y sobre todo pues se ha hecho aún más llevadero, más fácil, porque por parte de la residencia nos hemos sentido arropadas. Yo en especial, tanto por WhatsApp, por teléfono, he tenido la facilidad de poder hablar y de que me hayan informado en todo momento. Después empezaron las videollamadas, que aún más conmovedoras y te hacían pues ver a tu madre, ver cómo la estaban cuidando, lo bien atendida que está, como ha estado siempre. Así que yo solamente tengo palabras de agradecimiento para este centro de lo bien que han llevado la información y el contacto con los familiares. Lo que más me ha gustado pues, ha sido las charlas con las que nos han entrevistado, con chicas jóvenes y muy amables y muy simpáticas. De la Universidad de Valencia, de videoconferencia. Nos veían y nosotros las veíamos a ellas. Nos preguntaban, nos hacían preguntas, nosotros les contestábamos y nos decían que sabíamos mucho, porque casi todo lo sabíamos, nos ponían en la pantalla. Y nos dijeron que ya en un tiempo de ocasión ya nos visitarían aquí a Moreno, en cuanto fuera posible. Tengo 90 años, hago una vida muy familiar en casa, en la residencia. Paso muchos ratos en la habitación, como nos han aconsejado. Hago mucha labor, me entretengo leyendo y nada más. Tengo muchas visitas, muchos amigos que venían a visitarme, que ahora no pueden venir. Pero bueno, vienen mis hijos, vienen una vez a la semana, cada uno, y estoy contenta.
Estamos bien porque hemos pasado esta racha tan mala que no nos ha entrado el virus y somos felices. Vivo en una comunidad religiosa donde el 90% de las hermanas son mayores o están enfermas. Ha sido un tiempo muy duro y se han volcado en el cuidado de las hermanas, recibiendo toda la formación necesaria y luchando día a día cuando las circunstancias fueron peores, dados los positivos que iban surgiendo en la comunidad. Ellas han estado ahí con gran humanidad y profesionalidad. Porque hemos estado muy bien. Piensa que hacíamos de todo, juegos, actividades, hacíamos muchas cosas, porque estábamos muy bien, porque aquí en la residencia es precioso, porque nos estamos creciendo, es fantástico, mucha gimnasia, que cada día podíamos leer, porque había libros y de todo. Yo cada día leía La Vanguardia y me enteraba de todo. Y entonces pues, dábamos conversaciones con los otros compañeros. Y sobre lo que más me ha gustado de aquí es el trabajo tan descomunal que han hecho toda la gente que ha hecho para nosotros. Cansados porque esto es agotador estar en la habitación. Nos cantaban, nos jugábamos al bingo, jugábamos al parchís, bailaban por los pasillos y nos alegraban como podían. Ha sido, por lo menos ellas se han portado muy bien. Mucha música. Ha habido mucha música y mucha alegría. Eso no lo han quitado. He estado durante este tiempo del coronavirus los 3 meses sin salir de mi habitación con mi mascarilla y sin salir de mi habitación para nada en absoluto. He visto a mi hijo por videoconferencia. Todo el personal se ha portado muy bien conmigo. Además iban con sus mascarillas y con su mesa de plástico puesta. Me han visitado la supervisora, me han supervisado la psicóloga Pilar y Inma, y también la de pintura, que es Carolina, que me llevaba muchos dibujos y rotuladores para que yo pintara. Y esos 3 meses he estado todos los días pintando, que si pongo todos los dibujos podría hasta en el techo, de tantos como he hecho. He hecho a mi hijo mucho de menos, pero lo he estado viendo por videoconferencia. Lo he pasado aquí muy bien. Andaba en la silla de ruedas y ahora ando en el andador. Y casi me quedo de pie por ratito. He podido ver durante el confinamiento a mi nieta, que es la que más quiero, y a mis 2 hijos por teléfono. Y hablamos de vez en cuando. Yo lo llamo y ella me llama. Y no he tenido problema ninguno. De momento. Después no lo sé. Venga. Venga. Hola. Reconozco que durante el tiempo que hemos tenido de confinamiento, una de las cosas que más me ha gustado ha sido el de acompañar a los auxiliares y que estuviéramos prácticamente casi todo el día rodeados de música. Eso era relajante y bastante entretenido. Voy a escribir un pequeño verso perverso. En el año 2020 nos vino la marabunda. Nunca vimos cosa igual. Ver tanta muerte y sufrimiento, lo nunca visto jamás. ¿De dónde salió ese bicho? Cualquiera va a averiguar. Que nació en China y corrió por todo el mundo a esa gran velocidad y nos dejó patitiesos a los que no pudo pillar. Cuidado que no nos pille, que no para de chinchar y teniendo 1000 cuidados no nos pillará jamás. Y al que pille, pobrecito, descanse en paz, por todos rezar, rezar y rezar. Va a ser muy difícil que los familiares de las personas mayores que han estado en residencia durante esta pandemia, durante esta cuarentena del COVID, podamos olvidar este periodo. El alejamiento de nuestros familiares, el miedo, la incertidumbre,
va a ser muy difícil que podamos pasar página de todo este periodo. Sin embargo, aparte de otras cuestiones obvias que no voy a mencionar aquí, sí que hay algunos factores, dos concretamente que voy a destacar, que nos han ayudado a sobrellevar de la mejor manera posible este periodo. El primero es la gestión que han hecho los centros de la comunicación y, en segundo lugar, el funcionamiento de los equipos humanos. Por lo que respecta al centro donde está el mayor, que es mi familiar, la gestión de la comunicación ha sido fundamental. La utilización de las nuevas tecnologías, de WhatsApp, de Skype, ha sido el cordón umbilical que nos ha mantenido unidos a nuestro familiar. Ha sido crucial. Y han utilizado incluso un recurso originalísimo, cual es una emisora de radio. En segundo lugar, el funcionamiento del equipo humano. El liderazgo ha sido un factor fundamental. Y por otra parte, importantísimo para nosotros ha sido ese trato humano, esa calidez humana del personal que en el día a día trata de manera permanente, constante y cercana a nuestro familiar. Eso nos ha mantenido absolutamente tranquilos y por eso estamos eternamente agradecidos. En nuestro caso, la residencia ha logrado paliar todos los miedos e incertidumbres que supone hacer el ingreso de una persona mayor y con demencia, muy indefensa, en medio de esta enfermedad, sustituyendo lo físico por medidas de seguridad, por otros canales telemáticos, videoconferencias, fotos, llamadas, que han funcionado porque han recogido la esencia de lo humano, del trato humano que creemos que estamos viendo que están llevando con mi madre, porque vemos que van a respetar en todo momento su identidad como persona. Nos han pedido una historia de vida, ya que ella puede transmitir quién ha sido por medio de nuestras notas, de nuestras fotos, de nuestros escritos. Saben quién es, cómo nos llamamos todos, cuál ha sido su vivencia, y la van a tratar como quien ha sido para que no pierda su identidad, cosa que es muy importante en estos momentos. Nos han informado, tanto a nivel individual de nuestro familiar, como a nivel de centro, de todas las situaciones que se les han ido produciendo y cómo las han ido resolviendo. Tanto vía teléfono, vía WhatsApp, la información ha sido permanente. Y es de agradecer porque ante esta situación la información nos ha dado muchísima tranquilidad. Como hijo de una persona que reside en Posada de Llanes, Asturias, desde hace casi 6 años, quiero compartir lo que ha supuesto esta experiencia de la pandemia y del confinamiento en las relaciones entre mi madre, en este caso, y yo que habito en Madrid. La fluidez de la comunicación que ha existido siempre, a diario, durante todo este tiempo y continúa ahora con el director del CEN, que ha sido siempre magnífica, y creo que eso es esencial en unas circunstancias como estas. La segunda reflexión que quiero transmitir es que de esta experiencia debemos de sacar bastantes conclusiones. Hay que replantearse la situación y el futuro de estos centros para que lleguen a ser auténticos hogares para sus residentes. Yo vivo en Barcelona y por trabajo y veo a mi abuela Lucía menos de lo que me gustaría, la verdad. Ella tiene Alzheimer. De siempre la música le ha gustado mucho y ha sido un vínculo muy importante para ella y para toda la familia. Y bueno, se me ocurrió un día que para que fuera un poco más ameno para ella y también para estar más cerca de ella, mandarle vídeos en los que le cantaba las canciones que más le gustaban. Y así, pues cada 2 días o cada 3 días les iba mandando los vídeos a las auxiliares y ellas se los iban poniendo a mi abuela para que pasara un rato agradable cantando. Y bueno, creo que de hecho me sirvió también a mí como terapia para sentirme un poco útil, ¿no? Y bueno, creo que en algún momento les llegué a bloquear las memorias del móvil, seguramente con tantos vídeos, pero la verdad es que ellas fueron muy generosas, esforzándose siempre porque los residentes estuvieran lo mejor posible y que les llegaran los mensajes de los familiares y bueno, que tuvieran todo el cariño que podían tener. Hijo,
y dónde estamos y tal. ¿Qué os ha parecido? Pues a mí me gusta mucho escuchar a tanta gente dando mensajes tan buenos y muy interesantes en muchos casos. No sé si creo que es un tema que se va a repetir, pero a mí particularmente en todos los centros sí ha habido un área de trabajo donde sí que hemos visto que hemos cambiado radicalmente las residencias, y yo creo que ha sido mejor. Ha sido la importancia de la comunicación. Yo creo que lo han dicho un montón de familiares, pero el hecho de cambiar la manera de comunicar, por supuesto adaptarnos a nuevas tecnologías y a las posibilidades que teníamos, pero comunicar a los residentes, a las personas que viven en los centros, comunicarles, informarles de la situación que teníamos, era clave durante todo el proceso. Y comunicar a las familias y perder el miedo a las familias, ese miedo histórico que está ahí, ¿no? Que dices, madre mía, las familias que vienen y ¿qué va a pasar? Y joder, no pasa nada. Hemos comunicado a las familias y en 4 días hemos juntado unos sistemas de comunicación impensables en circunstancias normales, y las pruebas es que yo creo que en general hay un agradecimiento muy importante de las familias hacia las residencias sobre la comunicación en todo. La residencia más pequeña o la más grande ha puesto encima de la mesa un sistema de comunicación con ellos diario prácticamente. Las que habéis trabajado bien, queréis decir, ¿no? Porque aquí ya sabéis que esto es una comunicación libre y esto se llama conversaciones, ¿eh? No estamos ni sembrando cátedra ni generando aquí nada, estamos hablando libremente, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? Si efectivamente la comunicación, la información veraz, transparente, sincera, para generar la confianza que las organizaciones se merecen, porque la confianza no se regala, la confianza hay que ganársela, ¿no? Y la información es un punto básico para ganarse la confianza, ¿no? Y quizá las organizaciones que sí que habéis tenido el eje de la información y de la transparencia en la información cara a las personas que viven en la propia residencia para quitarles angustia, como con los familiares, lo habéis visto claro, pero yo también vemos referencias o tenemos experiencias de entidades que no lo han hecho. Sobre todo, sí que en los vídeos yo creo que la palabra más repetida de los familiares ha sido miedo e incertidumbre, y cómo a través de las nuevas tecnologías hemos conseguido disiparla, y eso es una parte fundamental. A comienzos de marzo, cuando las nuevas tecnologías eran inexistentes en los centros, los volúmenes de llamadas se multiplicaban, era inasumible, y sin embargo cuando empiezas a instalar las nuevas tecnologías en los centros a través de videollamadas, la tranquilidad que da a los familiares hace que todo se relaje mucho más, y la confianza que se les proporciona. Y en los relatos que hemos escuchado yo he ido apuntando porque son las palabras que más he oído entre los familiares, con miedo, incertidumbre, y cómo esa correcta gestión de la comunicación ha hecho que ellos se sientan tranquilos, sientan que sus familiares están en buenas manos. En buenas manos, que era lo que creíamos que hasta hace poco las personas que iban a vivir a una residencia o una familiar, cuando llevaba a su familiar que no tenía capacidad a lo mejor para decidirlo, llevaba a una residencia, iba a un lugar donde iba a ser cuidado, ¿no? O sea, tenía esa tranquilidad, ¿no? Y esto se ha quebrado, yo creo que se ha quebrado. Y este es un problema, ¿no? Porque yo creo que sí que con lo que ha sucedido y con la falta de información, pues hay muchas personas, o hay, no sé si muchas, cuántas muchas, que no han tenido esta confianza, se ha quebrado y no ha habido una buena respuesta en información, ¿no? Tu turno, Yure, y luego voy a poner otro vídeo. O sea que yo solo lanzo una pregunta. Las nuevas tecnologías son un instrumento que nos ayudan a ser eficientes, porque lo que no puedes hablar es con los familiares de 70 personas, de 70 residentes. Es imposible, a diario es imposible. Tienes que buscar un sistema eficiente de información, de personalización, pero las tecnologías te lo permiten. Pero aquí la clave no es la tecnología, aquí la clave es la voluntad del responsable, del directivo y del equipo de que la información es un derecho de la propia persona que vive allí y de los familiares, ¿no? Pero las nuevas tecnologías son un medio nada más. Hay que tener la voluntad primero, ¿no? Y la inteligencia y la habilidad para hacerlo, ¿no? Yurena.
Sí, yo en la línea de mis compañeros, pues lo mismo, ¿no? Esa confianza y ese vínculo que hemos creado con las familias, a las que muchas veces hemos temido, como decía Misael, ¿no? Pues esto ha servido para mostrar una comunicación veraz, no siempre ha sido la que deseábamos, hemos tenido también que comunicar situaciones tristes o poco deseables, pero ha estado ese instrumento. Y también para mí ha servido para darnos cuenta de todo lo que hemos sido capaces de hacer ante esta adversidad, porque seguramente mis compañeros también nos hemos volcado en que el virus no entre, en tomar temperaturas, en la vigilancia de síntomas, en un protocolo que hoy tenemos uno, mañana tenemos otro y pasado otro, informar a todos los trabajadores y a las personas mayores. Pero claro, no a costa de todo, no a costa de abandonar las buenas prácticas que ya teníamos y la ACP. Entonces, el ver todos estos testimonios ha servido para, yo como trabajadora y todo el equipo seguramente que lo vea, como sentirnos gratificados, ¿no? Y reconocidos en nuestra labor, porque claro, seguramente a todos nos habrá pasado, pero hemos estado trabajando muy duro, hemos llegado a casa a trabajar, hemos visto los medios de comunicación donde hemos sido muy castigados, donde han importado más las cajas de muertos que lo que hemos hecho. En los hospitales la gente se ha muerto igual. Entonces, el ver este documental para mí emociona, hay que contener las lágrimas porque todas las familias nos los han agradecido. Y bueno, eso, el ser consciente de lo que hemos sido capaces. Y a la pregunta de las nuevas tecnologías, es verdad que es solo un instrumento y que hay que querer, pero si no los hubiéramos tenido, no hubiéramos sido capaces de comunicar con tanta transparencia. Estamos de acuerdo. Transparencia, rapidez y eficiencia, porque una situación así requiere optimizar todos los recursos. Yo os voy a pedir que las próximas intervenciones sean un poquito más cortas, porque, bueno, yo no tengo prisa, podemos estar las horas que queramos. Bueno, si os parece, yo la primera conclusión que me llevo es que el esfuerzo que se ha hecho ha llegado a las personas. Yo creo que quienes lo pueden expresar de una forma u otra, pues lo hacen, tanto las propias personas como sus familiares. Y yo estoy convencida que cada minuto que se ha dado, de alguna forma ha llegado a las personas, minimizando un poquito el sufrimiento, ¿no? No digamos que siendo tan felices, pero al menos minimizando el sufrimiento que ha sido, ¿no? O que sigue siendo. Ponemos otro documental para empezar a ver qué hay detrás de estos testimonios, porque hay mucho trabajo, ¿vale? Entonces, con vuestro permiso. En plena pandemia nos pareció que era un buen momento para que ellos realmente pudiesen diseñar las actividades. Decidimos hacer unas elecciones y así lo hicimos. Hubo varios candidatos, cuatro personas que se quisieron apuntar y que presentaban un poco su candidatura con una foto y, bueno, pues con alguna característica personal. Hicimos unas elecciones totalmente democráticas, como puede ser cualquier otra. Y al final de estas cuatro personas, las dos más votadas están formando desde hace 2 meses parte del grupo de actividades, lo que quiere decir que son ellos, junto con el resto de personal del centro que forma parte de este grupo, quienes programan, organizan y coordinan todas las actividades que tienen lugar en la residencia. Os quería hablar de cómo nos hemos reinventado para poder seguir ofertando a los residentes tanto actividades estimulativas como lúdicas. En primer lugar, hemos aportado a las habitaciones en tiempos de confinamiento material estimulativo personalizado a cada uno de ellos. En segundo lugar, hicimos una llamada a las familias para pedirles tanto radios, televisión, tablets, de forma que pudieran pues, seguir teniendo esa ventana al mundo. Y en tercer lugar, volver a poner en marcha el hilo musical que hacía años que ya no se utilizaba, para saber cada día cuál iba a ser el menú, porque lo decíamos desde allí, para hacer celebraciones conjuntas, para tener ese cuartito de hora de chistes esperado o para hacer peticiones musicales que luego les poníamos, ¿no? El hilo musical nos ha cosido un poco más a todos. Teníamos una señora con 94 años que se fracturó la cadera. Ella le gustaba mucho ver la tele y lo que nos recomendó el médico fue que en principio no se levantara de la cama. Lo que hicimos para que ella estuviera lo mejor posible, pues le traímos un mueblecito,
una tele previamente desinfectado y se lo colocamos en su cuarto para que ella en todo momento estuviera distraída cuando ella quisiera viendo la tele. Y además una señora también que se distraía mucho dibujando y coloreando. Entonces pues le facilitamos una mesita camilla con varias láminas y ella cogía y se ponía a colorear. Creo que ha sido más llevadero para ella con su tele y su dibujo. Una de las unidades del centro en el que trabajo contaba con espacios comunes muy oscuros y poco atractivos. Antes de la pandemia creamos un grupo de restauración que ha restaurado uno de estos espacios. Para mejorar la accesibilidad cognitiva decidimos comenzar por llamar a esta zona Plaza de la Amistad, igual que una de las plazas de la localidad donde se ubica el centro. Los vecinos de la plaza fueron los protagonistas de la inauguración. Invitaron al resto de personas residentes y ahora es habitual ver a las personas que viven en la residencia pasando tiempo y compartiendo espacios con otras personas. Nosotros simplemente les ofrecimos el espacio y ellos lo han colonizado. Nos coincidió el Día de la Madre, pues todas las que son madres le mandaron un mensaje de cariño a cada uno de sus hijos y se lo mandamos individualmente a cada WhatsApp de cada persona, y eso pues la verdad es que fue muy bonito. El mantener informados a los residentes en todo momento, hacíamos reuniones con ellos, porque si se guiaban mucho por las noticias, pues cogían mucho miedo y lo pasaban mal. Entonces, pues por parte de la dirección y del pequeño comité que hicimos de COVID, pues les manteníamos informados de la situación y eso les daba bastante tranquilidad. Y luego, bueno, el personal del centro se ha volcado haciendo, pues según las necesidades y de cada uno. Hemos intentado potenciar la capacidad de elección de nuestros residentes. Para ello, una mañana nos reunimos con todos y decidimos elaborar un menú nutricionalmente adecuado, pero teniendo en cuenta sus gustos y preferencias. De hecho, para cenar una noche me pidieron perritos calientes y ¿cuál fue mi sorpresa? Que disfrutaron muchísimo. Y la verdad es que nosotras disfrutamos con ellos viéndolos. En realidad, yo no tengo un plan de actividades como tal. Ellos cada día me manifiestan lo que les apetece hacer y soy yo la que se adapta. Estas últimas semanas, por ejemplo, me pidieron reformar el jardín para cuando sus familias volvieran a visitarlos y en ello hemos estado centrados. En realidad, para mí, es súper importante que ellos decidan lo que quieren hacer en cada momento. Y para estos momentos que hemos vivido de confinamiento, creo que ha sido súper importante que ellos decidan, elijan y estén a gusto haciendo lo que quieren hacer. Una de las buenas prácticas que hemos desarrollado en nuestro centro ha sido el fomento del bienestar emocional y el desarrollo de la resiliencia en aquellos residentes que han vivido el confinamiento y que hemos entendido como un camino de larga duración. Para ello, 2 auxiliares acudían mañana y tarde, 2 veces al día, a visitar a estos residentes y a detectar necesidades, no solamente materiales, sino también fundamentalmente psicológicas y emocionales. Cuando esto ocurría, se derivaba al profesional, en este caso la psicóloga, o bien a un profesional de referencia importante para el residente. Se contactaba con la familia con el fin de tener ahí un elemento motivador siempre que fuera posible. Además, para conseguir la motivación necesaria para aguantar este confinamiento, cada X tiempo se enviaban tarjetas a los residentes con mensajes motivadores y de ánimo, pues acompañado pues, de un pequeño detalle tipo bombones, caramelos, y se personalizaron lo máximo posible las celebraciones de cumpleaños o, por ejemplo, el Día de la Madre o el Día del Libro. Hemos hecho a nivel general 4 rondas telefónicas con todos los familiares de las personas mayores. El primero, con el inicio del confinamiento, para facilitar, ofrecerles apoyo para la realización de aquellas compras, gestiones, tareas que pudiesen necesitar y también la posibilidad de hacer videollamadas a través de la tablet. Hicimos un segundo contacto general para conocer cuál era el estado de las familias e informarles también de cómo se encontraban las personas mayores en la vivienda comunitaria. Un tercer contacto para informar ya del plan de desescalada
con las visitas dentro del centro y posibilitando ya las salidas al exterior, y la última ronda pues ya para informar sobre la posibilidad de salir al exterior con las personas mayores. Al principio, sobre todo, nos centramos en las medidas higiénico-sanitarias. Después de 2 semanas nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo más. En el aislamiento y siempre protegiendo a nuestras personas mayores, hacíamos los bizcochos en las viviendas, las TKEs los hacían y con ellos y nos los bajaban a hornear. Lo mismo que en todo el barrio, que nos dieron muchas muestras de cariño aportándonos sus bizcochos caseros. Más adelante empezaron con las fiestas de Semana Santa y San Prudencio, pues intentamos sobre todo pues que esos días tan especiales fueran pues aún un poquito más, ¿no? Preparando una comida y unos postres especiales. Incluso el Día de la Madre nos pidieron por favor si podíamos ponerles champán y lo hicimos así, para celebrar pues eso, que aunque estábamos en cuarentena estábamos felices de atenderles. Preparamos también pues una empanada, porque una de las personas mayores pues es una experta y atendiendo a sus indicaciones hicimos una empanada que bueno, que fue un éxito. Fue un éxito. Sí. Y bueno, también queremos señalar que aunque ha sido duro, pues hemos intentado dar lo mejor, sobre todo pues porque ellos lo necesitaban. Y lo merecen. Eso es, tanto suministrarles verduras, frutas o cosas que ellos podían ir a comprar, como esos caramelitos de café, esos de sin azúcar, que ellos no podían ir a comprar. Entonces, pues a la medida de lo posible intentábamos hacerles pues eso, de transportistas y comunicarles un poco con el exterior, para que ellos fueran felices. Qué fuerte. Nos hemos pasado una hora haciendo actividades por los pasillos, en las puertas de las habitaciones, dedicando canciones por megafonía. Resulta que a veces pues nos enviaban algún vídeo a algún familiar, cantamos lo que de fuera y siempre teníamos algún ratito y nos subíamos a la habitación, le poníamos el vídeo, cantábamos con la residente, entonces lo grabábamos con nuestros móviles y no nos importaba nada con la alegría que tenían ellos. Luego ese vídeo pasaba a los familiares y era una comunicación que tenían entre ellos muy bonita. Yo me emocionaba mucho porque a veces nos hacíamos fotos, nos disfrazábamos también y luego imprimíamos esas fotos porque ellos también, algún residente las quería tener. Y todo eso ha sido una comunicación que a mí me ha llenado mucho, porque era una época, pues, era un estado muy triste. Y muchos trabajadores, pues la fe en esta época de confinamiento nos ha servido de salvavidas para poder sobrellevar la situación. En el mes de mayo, por ejemplo, coincide con las fiestas de Muro que este año no se hicieron y siempre hacemos una ofrenda a la Virgen en el patio, con todos los participamos un montón de gente y bueno, pues este año hemos traído a la Virgen y la hemos llevado a las habitaciones. Ellos le hicieron en sus habitaciones unas flores y luego pues la Virgen les visitó en sus habitaciones. La verdad es que fue algo muy bonito. Una residente con la que estuvimos, que fue la que más nos transmitió esa sensación de soledad. Luego, al cabo de unos días, ella misma al preguntarle cómo se encontraba y cómo estaba, nos dijo que estaba mucho mejor de lo que ya se esperaba, porque sí que se había dado cuenta de que todos los trabajadores estábamos pendientes, subíamos para cualquier cosa que ella necesitaba y que estaba muy agradecida porque sí que notaba que, aunque estaban aislados, nos tenía a todos cuando ella necesitaba cualquier cosa. También hemos realizado intervenciones individuales con cada uno de ellos para informarles del estado de nuestros residentes, de cómo han ido cambiando sus estilos de vida y cómo nos hemos ido adaptando a esta nueva situación. Hemos podido poner en contacto a residentes con hijos que, por ejemplo, vivían en Inglaterra o en Francia, que hacía mucho que no veían. Y luego también, por ejemplo, una residente
ha conocido a su bisnieta a través de la tablet, que nació durante la pandemia, y gente que, por ejemplo, venía todos los días a ver a sus familiares a la residencia, que ahora no podían, pues hemos mantenido ese contacto y la verdad que ha sido una experiencia muy buena. A la hora de las actividades hemos tenido muy en cuenta la música, algo que a ellos les gusta mucho y que trabajan también mucho. Y a la hora de las actividades también hemos preguntado qué les gustaba y lo hemos adaptado. Por ejemplo, en el bingo, pues hemos hecho bingo, cada uno en sus habitaciones, y de fuera pues íbamos cantando, o han pintado y han dibujado los que más les gustaba a ellos. Fin. El COVID-19 ha dejado mucha tristeza, mucho sufrimiento y necesitan ahora alegría y esperanza. Aquí está la Sari de Belén, que mi Juanito es una artista. ¿Ustedes queréis de lo que hace mi Juan? Pues, Juan, enséñale algo a estos muchachos. Lo que no han visto en su vida, ¿eh? A ver, amigo. ¡Ole, Juan! ¡Un aplauso, niños! ¿Y vosotros queréis ver las pelotas de mi Juan? Venga, Juan, rápido, rápido, que tenemos poquito tiempo, que tienen que ir a comer los niños. María. Sí. ¿De dónde lo he sacado? Ya te buscaré. Què t'ha semblat, Pepita? Què t'ha semblat? ¿Qué te ha sembrado? No había visto ahí. ¿Te ha agradado? ¿Y cuántos años tienes tú, Pepita? ¿Cuántos años tienes? 27. Ya no sé, nací en 16. 104, Pepita, 104. No, son demasiadas, ¿eh? Venga, va. Venga, va. Tiene pelota, ¿eh? Toma. Mira. Recoge pelota. Mira esta niña. Que la Sari también te hace cosas, ¡Hola, niña! ¡No me estoy nerviosa! ¿Qué os ha parecido? ¿Qué impresión tenéis? Pues yo sobre todo poniendo en contexto, porque parece que a lo mejor ahora se nos ha olvidado lo duro y los momentos difíciles que hemos pasado en el mes de marzo y abril, y ahora lo vemos con perspectiva, pero que en aquel momento, en el contexto que estábamos, de crisis, de miedo, de angustia, de desinformación, que los profesionales todos hayan hecho ese esfuerzo, que a mí me parece titánico, de intentar que las personas mayores del centro siguieran con sus actividades significativas, porque todos los testimonios que hemos visto, todos los testimonios hacen referencia a que hacen actividades significativas con ellos, hacer los bizcochos porque sabíamos que les gustaban, la empanada porque sabíamos que les gustaban, la videollamada para conocer a su bisnieta, y cosas que ahora a lo mejor desde hoy, que es 1 de julio, nos puede parecer pues, una cosa a lo mejor normal, ¿no? Yo creo que lo importante es ponerlo en el contexto de los meses duros de la pandemia, y aparte de toda la carga de trabajo que a los profesionales ha supuesto esta crisis para seguir cuidando a las personas mayores, además de todo ello, como decían, nos pasamos de las medidas higiénico-sanitarias, que me parece como muy revelador, ¿no?, a buscar actividades con sentido. O sea, podíamos hacer algo más. O sea, en plena crisis y con toda la carga de trabajo que tenían las personas profesionales, podían hacer algo más. Entonces, a mí me parece importante encuadrar estos
estos testimonios en ese momento. Yo creo que a las personas que no trabajan en una residencia o que no les ha tocado, cuando las compañeras te comentaban que multiplicaban los comedores para hacer espacios más pequeños, que las salas de estar las convertían en habitaciones donde vivían las personas que habían dado positivo, hay instituciones, hay residencias que han bajado los muebles para hacer rinconcitos dentro de la sala general, han bajado las mesillas, han bajado los sillones, han bajado la decoración de cada una de las personas. Los trabajadores antes, cada vez que cambiabais de habitación, en muchos sitios cambiaban los muebles de las habitaciones. O sea, no es el trabajo normal de una residencia, ni siquiera extremando medidas de higiene. Hemos estado trasladando personas, trasladando muebles, trasladando armarios. Es decir, es muchísimo más trabajo. Todo con la finalidad y además, de que las personas mayores no perdieran su significado. O sea, que es mucho más de lo que parece. Bueno, nos callamos e intentamos hablar todos más rápido. Yo primera, por favor. Yo dejo pasar al resto. Venga, Yurena. Bueno, pues en la misma línea, ¿no? De ser conscientes de lo que hemos sido capaces de hacer en esos momentos tan duros. Y bueno, ideas muy curiosas, ¿no? Como lo de la Plaza de la Amistad, que me ha parecido algo muy curioso, o el darle la voz a las personas mayores que estaban viviendo este día a día, el celebrar elecciones para que se hagan las actividades que ellos quieren y no las que pensamos los técnicos, porque los que llevamos tiempo trabajando en ACP, bueno, tenemos eso interiorizado, ¿no? Pero que en este momento hayamos sido capaces de darles la voz y de adaptarnos a sus necesidades, me parece, vamos, que desde fuera del sector no se entiende, ¿no? Porque las que somos enfermeras, ¿no? Que esto se ha vivido en el ambiente hospitalario, con poner tu NEPI, quitar tu NEPI, que no... y todos los protocolos que nosotros también hemos tenido que vivir, pero claro, si lo trasladas al sector de la geriatría y a la ACP, pues claro, la cosa cambia y el esfuerzo de todo el equipo es titánico. Fijaros la fotografía de una residencia, de un equipo que están con las EPIs y con las caras y con los nombres. Es decir, que hasta cada pequeño detalle pues era un sobreesfuerzo, ¿no? De todo ¿no? Misael. Sí, la verdad es que el tema de las plantillas, efectivamente decía Yurena, no se conoce fuera de ese entorno. Yo hoy estaba hablando en una reunión con una plantilla nueva, una residencia nueva donde estaba trabajando, y les decía, porque claro, las plantillas tenían un miedo muy importante. Las que estaban en centros que han tenido casos positivos tenían mucho miedo y había que trabajar con el miedo. Pero es que las residencias que han tenido centros limpios, porque han tenido la suerte de que el COVID no haya entrado, tenían el miedo de ser la persona que pudiera contagiar a ese centro, con las consecuencias devastadoras que se estaba haciendo público que estaban teniendo. Con lo cual el miedo de las trabajadoras de los centros limpios era tremendo. Y han extendido esa responsabilidad en muchísimos casos, yo desde luego estoy hablando ahora mismo por los centros que conozco de cerca, pero aquí en la Comunidad de Navarra, han extendido esa responsabilidad a sus familias, porque claro, ya no era que su estilo de vida en la época, estos 3 meses, era muy austero, que era casa, trabajo, trabajo, casa, sino que su núcleo familiar con el que convivían tenía que tener las mismas exigencias en su día a día. Y con todo ese miedo y esa responsabilidad y esa carga que tenían, que era una mochila de piedras tremenda, ahora diles que además tienen que seguir haciendo ACP todos los días, pero no como antes, sino más. Porque el tema del ACP en la crisis COVID lo que ha quedado claro es que si ibas a 5 tenías que ir a 7, porque tenías que intensificar todo este proceso. Con lo cual, pues con todos esos condicionantes, estos resultados. Y tanto en centros sin COVID como en centros con COVID, para mí el tema de las plantillas no está tanto en decir, no, la cantidad de horas que han echado y tal. Yo, por ejemplo, en los centros que tengo, no han echado muchas más horas. Te diría que han hecho las mismas de siempre. Pero lo que sí que con una carga, una responsabilidad y una tensión que tenían que, bueno, es totalmente digno de elogio. He visto a compañeras mías que han salido en alguno de los vídeos y, yo estoy muy orgulloso. No vale hacer publicidad. Ya sabéis que en este programa no he dicho nada, no he dicho nombres. Pero es que las he visto, me ha hecho mucha ilusión verles. Ya lo sé. A mí, un apunte a lo que dice Misael cortito, que bueno, los que ya trabajábamos con ACP y que íbamos a 5, hemos tenido que subir el nivel sin el apoyo de las familias, porque en esto de la ACP las familias han tenido un papel clave.
Entonces, claro, ahora sin ellos y seguir teniendo que mantener el nivel y subirlo ha sido verdaderamente difícil. Yo eso me acuerdo mucho, un testimonio que esta es la octava conversación, claro, y hemos hecho muchas, ¿no? Y en una de ellas había el testimonio de una gran directora, que es Encarni Otero, y decía, claro, cuando cerramos el centro a cal y canto es cuando me di cuenta de la sensación de responsabilidad de que ya todo lo que se hiciera bien, mal o regular, ya no le podía echar la culpa a nadie. Ya soy yo y mi equipo. Entonces esa sensación de lo tenemos que conseguir todo, mucho más esfuerzo para llegar a ir parando ese sufrimiento sin contar con el gran apoyo de las familias, ¿no? Entonces, efectivamente, esto que comentáis. Yo, antes de pasar al segundo documental y luego ya darnos rienda suelta, quería hacer algunas aportaciones de lo que hemos visto, porque igual las personas que no tienen mucha costumbre en esto de las buenas prácticas, ¿no? En sistematizar o en ver procesos más metodológicos. Fijaros, es muy interesante porque en los testimonios que hemos visto hasta ahora han salido aspectos, por ejemplo, el tema de la reunión, el tema de la información, cómo gestionamos los derechos de las personas. Los derechos de las personas a ser informadas de lo que sucede, cosa que no ha sucedido desgraciadamente en muchos sitios. Y aquí, por ejemplo, en un centro nos ponían cómo les habían reunido a las personas, ¿no? O sea, información individual o reunión, que es metodológicamente algo diferente también por esto de la sensación de grupo y de cohesión, ¿no? La implicación y participación y empoderamiento de las propias personas mayores en las actividades, en la elaboración de los menús o enseñarle a la cocinera a hacer la empanada, ¿no? Dentro del bienestar emocional, el tema de la religiosidad, de la espiritualidad, que es un tema que es importante, que hay muchas personas que se han dado cuenta ahora, profesionales jóvenes que a lo mejor tienen otra ideología o espiritualidad o forma de vivir el mundo en ese ámbito, que por una vez han asumido las necesidades espirituales o religiosas del otro, ¿no? No solamente en final de vida, sino también para sobrellevarlo, ¿no? Bueno, y una cosa muy interesante que se ha dicho tanto por la persona mayor como por la profesional, siento que están por mí, es decir, yo estoy aislada, pero venían a verme o ella percibía que no estaba aislada en su habitación y abandonada, sino estaba aislada porque tenía que estarlo, pero se sentía de alguna forma que había hablado con ella o que iban a verle personas, ¿no? O la identificación de las necesidades, como en una residencia, Mónica nos cuenta, como es muy grande la residencia, pues manda a los espías para identificar las necesidades psicoafectivas de las personas para después gestionarlo, porque es una residencia muy grande y hay una psicóloga, no puede ir por todas las habitaciones. Entonces, de alguna forma, ir viendo cómo los sistemas de organización y de trabajo se han ido adaptando, ¿no? Tenemos cosas como la auxiliar artista, que es una auxiliar, la que hace estas cosas de malabares, ¿no? Quiero decir, para que veamos cómo cada uno pone sus dones al servicio del bienestar del otro, ¿no? Y comentaba una compañera de la limpieza, ¿no? Que no nos importaba nada hacer estas tareas. En la conversación anterior que habíamos hablado de los roles y del desempeño profesional, toda la tarea de acompañamiento, consuelo, querer, bueno, toda esta parte, muchos profesionales no la quieren hacer, no son sus roles, sus desempeños profesionales, no son de ellos, ¿no? En esta crisis hay mucha gente que ha hecho cosas porque ha creído que sí que era suyo, ¿no? Y lo decía muy bien, dice, no nos importaba. La pregunta es, para que no me la respondáis, pero la pensamos en alto, ¿qué se va a quedar de esto, no? ¿Vamos a volver a tirar de convenio colectivo y esto no me toca? ¿Vamos a volver a dar más importancia a ciertas cosas y nos vamos a olvidar de las necesidades y del bienestar emocional de las personas cuando la situación se retome? A mí me da un poco de miedo. Y por último, el tema de la inserción y la participación en la comunidad. Sale una imagen de Carlos, el trabajador social, que no me ha dado tiempo a poner, que estaba comprando chuches para los residentes en el supermercado. Un testimonio de un señor en el vídeo anterior hablaba de cómo hablaba con jóvenes que eran de una universidad en la que había un proyecto de conversaciones con universitarios, ¿no? Por medio de las tablets, en plena crisis, proyecto diseñado en plena crisis. Participación comunitaria. La recepción de los bizcochos de los vecinos. Todos habéis tenido regalos en vuestros centros de las comunidades. Os han regalado frutas, bizcochos, os han limpiado gratuitamente el centro, un paisano que pasaba por allí y os limpió el centro antes de que fuera al ayuntamiento siquiera, ¿verdad? Es decir, realmente sí que sentimos que la comunidad, ¿no? O el videocall en el que la gente participa libremente, no de forma inadecuada, y además ellos mismos lo producen y lo comparten, ¿no? Bueno, intentando seguir un poco el guión de la Guía de Buenas Prácticas de 2008, que ya solo tiene 14 años,
pues un poco intentando sistematizar que esto que puede parecer un popurrí mezclado, en realidad va siguiendo una estructura de buenas prácticas en diferentes ámbitos organizacionales, ¿no? Y yo creo que vamos a poner el último documental y después ya nos quedamos un rato más, ¿os parece? Adelante. Ah. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Como sabes, cada semana nos damos uno de nuestros garbeos por nuestro centro y nos colaremos también en una sesión para saber cómo lo están llevando nuestros residentes. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy contenta. Lo que pasa es que de los ejercicios me tienen molida, de tanto ejercicio. Pero me ha venido muy bien, porque yo estaba toda llena de dolores y cada vez me siento mejor. A Pepita González con nosotros. Buenas tardes, Josefa, cuéntanos, ¿qué tal tu experiencia de esta vuelta a la fisioterapia y rehabilitación? Con deseo, porque estaba aburrida, no había nada. Teníamos unas vacaciones larguísimas, 3 meses ahí arrimados. Claro que sí, lo más importante sobre todo es que ellos nunca pierden el humor y seguimos. Queremos acabarlo con ese proverbio chino que dice: la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que moverse. Así que consejito para todo el mundo, a cuidarse. Ya sabes, tenemos la próxima cita la semana que viene. El objetivo principal, acercar a los familiares a los residentes y viceversa, mutuamente. Y la verdad que ha sido todo un éxito y estamos muy contentos pues, de esta manera tan bonita de acercarlos. Tuvimos una señora a la que sus hijos visitaban todos los días y estando estos meses aquí, su salud empeoró y las visitas estaban prohibidas en ese momento. Solo se permitía una visita de una persona al día durante 10 minutos. Dada esta situación no nos parecía lo más adecuado, teniendo en cuenta que esta persona había estado viviendo y compartiendo la vida pues, con sus hijos, ¿no? Entonces lo que quisimos hacer fue brindarle una oportunidad para que en el proceso de últimos días de su vida pudiera estar acompañada. Lo que hicimos fue habilitar un poquito la habitación donde estaba la residente, y pusimos a disposición de la familia la otra cama e intentamos cubrir todas aquellas necesidades que pudieran precisar, siempre teniendo en cuenta las normas de seguridad que debían de cumplir. En ningún momento hubo ningún incumplimiento y la verdad es que las cosas fueron muy bien y la familia se pudo despedir de su familiar. Y a día de hoy continuamos siendo un centro limpio, sin positivos, y seguimos creyendo que las personas que atendemos deben finalizar sus últimos días junto a esas otras personas queridas suyas que les han acompañado durante toda su vida. Para mí que el centro nos hiciera llegar los mensajes de confianza y gratitud de los familiares ha sido una muy buena práctica, una buena inyección. En esos mensajes se veía claramente el grito desesperado del hijo que con las puertas cerradas no puede ver ni abrazar a su madre. Y con ello nos pedía que nosotras fuéramos el instrumento que les hiciese llegar a cada uno de ellos ese cariño, ese afecto que la situación les negaba. Quería contaros el caso de una persona que tuvimos en el centro en situación de últimos días, en el que la familia, la mujer en este caso, nos solicitó despedirse de él. Se valoró con el centro de salud y bueno, a pesar de que ellos nos dijeron que tendríamos que asumir evidentemente el riesgo de dejar entrar a una persona externa en el centro y bueno, la persona estaba totalmente en coma, ya no abría los ojos, ni hablaba, ni nada. Decidimos que bueno, pues que dejarla entrar. Yo la acompañé en todo momento por el tema de las medidas de seguridad, de higiene y demás. Y bueno, para mí fue una satisfacción muy grande que esta persona, justo antes de salir de la habitación, de despedirse de su marido, pues el marido con los ojos cerrados, al oírla hablar, la dijo: te quiero.
Entonces, bueno, para nosotros creo que fue una satisfacción muy grande el que los dos se pudieran despedir. El director de nuestro centro hizo una cosa que era muy sencilla, pero que a su vez nos protegió a todos de una manera increíble, ¿no? Bajo mi punto de vista. Y es que empezó a mandar pequeños vídeos que él hacía y los mandábamos a través de la lista de difusión del centro, donde por WhatsApp pues llegamos a una cantidad enorme tanto de familiares como de compañeros. Que ellos fueron un bálsamo y fueron un mecanismo estupendo para rellenar ese hueco que en muchos casos los familiares tenían, un bombardeo en los medios terrible, un miedo atroz y de repente verlo a él aparecer mirando a cámara y contando absolutamente todo lo que ocurría, lo que pasaba, los problemas y también las soluciones, ¿no?, que se le estaban poniendo. A todos nos daba muchísima tranquilidad. Cuando se permitió que los residentes eligieran si querían seguir siendo parte de las salas, de los salones de estar donde suelen convivir habitualmente, o si querían estar en sus habitaciones, ¿no? Para nosotros fue un sobreesfuerzo que hicimos como un reto, pero pasando de tener 4 comedores a tener 6 comedores activos, con todo lo que eso implica. Pero ello permitió el hecho de que muchos de ellos pudieran estar al menos en salas con sus compañeros, ¿no? Para algunos de ellos era muy difícil el estar todo el día dentro de la habitación. En cambio, también hubo otros que eligieron estar solos, y a esos que decidieron estar solos o que por otros motivos tuvimos que tener en sus habitaciones, persona todos los días iba a preguntarle qué deseaban almorzar y cenar para subirle a su bandeja. En los días en los que estábamos preparando el centro para las visitas, la ilusión con la que luego vivíamos todos, los trabajadores, ellos, las personas que viven en el centro, pues estábamos organizando los horarios, los tiempos, las citas, cómo se iba a gestionar y con qué alegría, ¿verdad? Tenían los residentes que por fin iban a poder ver a sus familias. Pero nosotros desde aquí no quisimos olvidarnos de las personas que sabíamos que no iban a recibir visita. Me acuerdo de la desilusión y de la tristeza que le suponía a Maribel la organización de cada visita. Lo pasaba fatal. Sí, porque ella sabía que nadie la iba a venir a ver. Ella sabía que no iba a bajar a la sala de visitas, sabía que nadie la iba a decir, hoy tienes visita. Y lo más triste, era triste en sí, pero lo más triste el proceso de cáncer que estaba viviendo en ese momento. Claro, era su momento, el momento personal. Eso es. Pero supimos solucionarlo, ¿verdad? Sí, yo recuerdo el día que me dijisteis en Carmen, ¿quieres hacer una visita? La verdad es que me dejasteis un poco descolocada, pero rápido me di cuenta de lo que pretendíais y me pareció precioso. Organizamos rápidamente, ¿verdad? Mañana a las 11 Maribel tiene visita. Ella ni se lo imaginaba. Me acuerdo aquel día en el desayuno, venga Maribel, date prisa que hoy tienes visita. Llegó a la sala, la que ella creía que no iba a llegar nunca, entró y se encontró con que eras tú, la persona que la venía. Ahí estaba yo con mis bombones, una cruz de plata que era de mi madre y ya no la iba a usar y decidí que le podía servir de apoyo, de consuelo en el momento de la operación, sí. Sí, yo estoy segura que llegó al día siguiente más fuerte y con más ánimo después de aquella visita. Seguro que sí. Bueno, después de más de 3 meses sin la posibilidad de ver a sus familiares por la restricción de las visitas, decidimos crear una sala de encuentro. Este proyecto nació de un trabajo comunicacional que se realizó dentro de la residencia y que consistió, por un lado, en la escucha activa de los residentes y por el otro, en la observación de sus estados de ánimo y sus comportamientos. Lo que queríamos saber era cómo se sentían, cómo estaban transitando esta etapa, qué les preocupaba y cuáles eran sus deseos. De ahí surgió la creación de esta sala de encuentro y había 2 factores que surgieron de este análisis. Por un lado, la incertidumbre del no saber hasta cuándo de estas medidas y por el otro lado, el miedo de no volver a ver a sus familiares. Además, la creación de esta sala de encuentro nos permitió reforzar la relación que teníamos con ellos, basado en la confianza y en el que supieran de que sus voces estaban siendo escuchadas. Además de que este proyecto era un trabajo en conjunto, de ellos con nosotros. Estamos fuertemente trabajando dentro de la residencia, tratando de cambiar el enfoque comunicacional que se tenía hasta ahora, un enfoque vertical, basado en el decirles cómo ellos se tenían que cuidar y qué era lo mejor para ellos, en un enfoque de la comunicación horizontal, basado en el diálogo y en la escucha activa.
¿Cómo estás, Margarita? Bien, bien. ¿Contenta? Contenta, sí. Ay, contenta. qué suerte. Por lo menos nos vimos. Bien, bien. Hace tantos meses que no nos podíamos ver. Genial. Una alegría, chica. Muchas gracias a todas las colegas, a todos los compañeros que os habéis esforzado, que en poquísimo tiempo habéis recogido estas buenas prácticas, vuestras reflexiones, vuestro mejor hacer, con toda la ilusión, con todo el cariño, con todo el respeto. Juntos podemos seguir construyendo para hacer que la vida sea más positiva, más agradable, con más calidad de vida a las personas, a pesar y en tiempos también de pandemia. Un abrazo y seguimos. A mí me gustaría, si os parece, porque también he estado mirando el chat, que se agradece un poquito de estructura en las reflexiones, ¿no? Un poco por hablar de los ejes de las buenas prácticas, ¿no? En el tema de los derechos, ¿no? La toma de decisiones. ¿Creéis que hay margen, a pesar de la pandemia y a pesar de las restricciones que salud pública y el bien público y el bien de los demás nos hacen limitar nuestros propios derechos a la decisión? ¿Creéis que hay margen en las residencias para que las personas adultas mayores que viven en ellas puedan decidir? ¿Hay margen? Yo creo que margen hay. ¿Qué margen hay? ¿Ejemplos? Sí, ejemplos. Nosotros, lo que pasa es que, quiero decir, se necesita un poco de imaginación y no ceñirnos a los estándares de siempre. Es decir, a nosotros nos plantearon salud pública. Las salidas pueden salir, pero eso va a ser un riesgo tremendo. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un plan de salidas, un plan de salidas acompañadas. Mucha formación, mucha información y salidas. Y había casos muy concretos. Recuerdo un caso concreto, un ejemplo, un señor de una residencia, una persona independiente y que quería ir a comer con su mujer a su casa, a casa de su mujer en el pueblo. Entonces, claro, era salir, sabíamos que se iba a quitar las medidas de protección y demás, pero claro que tienen márgenes. Lo que pasa es que, bueno, tú ante esas situaciones no puedes negar y decir no, porque esto es un riesgo muy grande y eso no puede ser, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo hacemos para minimizar los riesgos? Es que no hay ningún plan perfecto con esto del COVID, no hay ningún plan que proteja a todos los riesgos. Entonces, entendiendo eso, se trata de minimizar situaciones de riesgo, nada más. Pero margen, yo creo que por supuesto que hay, pero que hay que tener imaginación y apertura de mente o flexibilidad sin ningún tipo de duda. Y luego hay muchas cosas de la vida cotidiana que no implican riesgo, que quizá antes no les hemos dado oportunidad de elegir y a lo mejor ahora es el momento de... Porque parece que si no pueden elegir ciertos aspectos o ciertos temas que son críticos o de riesgo, o en ciertos momentos de la evolución de la pandemia han podido ser más críticos, pero hay muchas cosas del día a día o de lo que prefieren o de lo que quieren o de... Ahora pueden salir. Bueno, ¿y si alguien no quiere salir? ¿No? Como nos comentaban, ¿no? Es decir, preguntarles, ¿no? O sea, yo creo que a veces como nos ha faltado el chip del cuestionamiento de que a pesar de las limitaciones que pueda haber, siempre puede haber margen y yo creo que nuestra responsabilidad es buscar con creatividad y con flexibilidad qué pueden elegir las personas, ¿no? Y ofrecerlo, ¿no? Teniendo cuidado de lo que no, ¿no? Que la palabra clave es flexibilidad. Es decir, siguiendo unas directrices, ¿no? El poder ser pues algo flexibles en ellas. Pero también quería decir que sí que es verdad que yo lo que he echado de menos, a lo mejor no ya mi realidad es mi centro y eso que conozco, pero sí a lo mejor a otros niveles, el poder escuchar más a las personas mayores. Es decir, que se han tomado decisiones que les han afectado muy directamente a ellos sin ni siquiera escucharles. Yo todavía estoy esperando que una administración pública pase una encuesta, nos haga llegar una encuesta a las personas residentes sobre hasta qué punto ellos están, bueno, esto ya lo hablamos de una vez, ¿no? Están dispuestos a asumir riesgos, porque yo sé las normas que tengo que cumplir y sé los riesgos que conllevan, pero si me las salto los conozco y yo decidiré si me las quiero saltar o no. En las residencias de personas mayores no se les ha dado la oportunidad, no se les ha escuchado, no se ha contado con ellos, ni para los planes de desescalada, ni para los confinamientos. O sea, no, a nivel general las administraciones no han hecho nada de eso. Cuando se nos llevan a la boca de atención centrada en la persona y no les hemos escuchado a ellos. Por lo menos escucharles y luego llegar a un consenso o ver en qué medida, ¿sabes?, se puede flexibilizar o hasta qué forma. Pero es que yo no he oído a través de ningún medio de comunicación, ninguna administración
nada que haya contado con ellos para nada. Y a mí eso me parece de verdad. Pero no solo eso, es que no les hemos escuchado en todo este tiempo. De hecho, los primeros testimonios que han salido al aire han sido aquí. Nadie había sacado imágenes ni voces de las propias personas. Es decir, esto ha sido como un poco el ¿no? En relación a la participación, vamos a juntar la información, la decisión y la participación. ¿Cómo veis? ¿Va a haber un antes y un después en respecto a la posibilidad de participación, de implicarse, de decidir, de desarrollar, de evaluar lo que las personas hacen, las actividades, la radio, una forma muy interesante en que las personas han participado activamente porque han mandado mensajes, se han cruzado, de alguna forma han tenido un rol, ¿no? ¿Creéis que va a haber un antes y un después en el concepto de la participación o todavía vamos a programar para ellos sin contar con ellos? Yo creo que depende de si los centros estamos trabajando en ACP o no, y sobre todo también creo que depende de lo satisfactorias que hayamos vivido esas vivencias, o sea, que los profesionales hayamos vivido esas vivencias para ellos. Es decir, que cuando vemos que algo que cuesta muy poco, porque las buenas prácticas que hemos oído a lo largo de todos los testimonios son cosas muy sencillas, no son grandes ¿no? cosas que nos lleve muy complicadas de hacer, sino que son cosas muy sencillas y que les crean a ellos mucha satisfacción. Entonces, cuando los profesionales somos capaces, yo creo, de darnos cuenta que con muy poco a ellos les creamos mucha satisfacción y que haciendo actividades que tengan significado para ellos, que a través de fomentar su participación para conocerlas, pues yo creo que habrá muchas cosas que lleguen para quedarse. Yo particularmente creo que va a depender de la voluntad que tengamos, de las ganas de despeinarnos que tengamos los profesionales que estamos, ¿no? Porque lo más cómodo es decidir por ellos, pero si realmente queremos darle, pues primero tiene que haber un trabajo previo en los centros, porque no me creo que un centro que no haya trabajado con ACP, que no haya trabajado libre de sujeciones y que no tenga esto muy masticado en su equipo, de la noche a la mañana lo consiga, porque lo sabemos, ¿no? Que quienes han querido trabajar de otra manera, pues yo creo que no lo van a conseguir. Entonces va a depender de la voluntad, de flexibilizar. Y también creo que en la línea que decía Aridane de la legislación y de los apoyos de las instituciones públicas, porque se han hecho los protocolos sin contar con los mayores, por supuesto, sin contar con los profesionales del sector que hemos vivido el día a día. Nos han impuesto formas de trabajar que sabemos que no se pueden hacer en los centros. No hace falta, no detalles, que no estamos en esa conversación hoy. No estamos en eso, pero es difícil desde el punto de vista de los gerentes no tratarlas, ¿no? Pero yo sí creo que va a haber un antes y un después, pero como todo, depende de la voluntad de los que estemos y de cuánto queramos molestarnos, porque lo fácil y lo que no tiene riesgos es lo otro. Pero como decía Aridane, no estamos hablando de inversiones económicas, estamos hablando de voluntad. Yo estoy muy, muy contenta que hemos tenido una participación de una compañera argentina. Si habéis visto, no era un centro acá, era un centro de Buenos Aires. Y claro, a mí me gusta el enfoque porque me gusta la metodología, porque me gusta, primero, la reflexión teórica que hay detrás de por qué se hacen las cosas. Segundo, la parte metodológica de cómo lo hacen, haciendo a las personas partícipes. Luego, al final, el resultado es una sala que en otros lugares diríamos, pues han puesto un cristal y han hecho las visitas. Sí, pero no es lo mismo hacer el cristal y las visitas, que lo haya pensado el equipo, que es muy listo, haber hecho un proceso comunicacional, como dicen ellos, con las propias personas, donde ellos mismos saben que eso se ha hecho porque ellos han estado comunicacionalmente diciéndolo, ¿no? Y lo han diseñado y lo han pedido y saben que es un logro de ellos. Es decir, hay un factor de empoderamiento y de participación real, ¿no? De priorización, ¿no? Entonces, quizá, si tuviéramos el chip mental y luego una metodología para saber hacer las cosas, implicándoles a ellos, de forma que el resultado, al final a veces puede ser el mismo o no, pero no es tanto importante el resultado como cómo ha sido el proceso, ¿no? Y esto es quizá una cosa muy importante en las buenas prácticas, porque no se trata solo de la buena voluntad, sino de metodológicamente una coherencia para que el otro tome un rol activo. En la participación me refiero, ¿no? No sé si querías hablar, Misal, y te he callado un poco. Sí, no. Yo no vengo aquí a vender nada, ni mucho menos. Pero, joder, yo creo que cuando siempre echamos la culpa a la administración, que podemos hacer un monográfico, si queréis, repartir zapatilla un día, pero no se trata de eso. Pero yo creo que los responsables de conseguir que la voluntad de las personas residentes llegue a la administración somos nosotros. O sea, nosotros, yo creo que cuando iba a venir el proceso de desescalada, empezamos a trabajar en los centros y empezamos a difundir. Trabajamos en una asociación, quiero decir. ¿La asociación se puede decir o no se puede decir? No.
Tampoco. Vale. No hacemos Entonces, publi, no estamos haciendo publi. No es publi, es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, empezamos a trabajar el tema de la participación, es decir, que los equipos empezaron a hablar con las personas residentes cómo querían que fuera la desescalada, cómo querían que fueran las visitas, cómo querían que fueran. Y fuimos recogiendo. Y recogimos los testimonios de todas las personas, hicimos grupos de trabajo, lo recogimos y, por supuesto, que lo planteamos y lo llevamos a la consejería. De hecho, en el plan de desescalada, la Consejería de Derechos Sociales sí que nos preguntaba dentro de un orden, pero nos preguntaba, oye, ¿esto creéis que lo podemos hacer esta semana o podemos esperar la semana siguiente? Pero nosotros los centros tenemos mucha responsabilidad para estar presente en la vida política. No podemos pasarnos el día y toda la vida protestando porque no nos hacen caso. Por eso te he traído, Misael, por eso te he traído a esta conversación, porque vos sois un ser especial. No, Claro. no soy especial, soy Hombre, del montón, de la sí. parte de abajo, pero la realidad es que nosotros tenemos esa parte de responsabilidad. Entonces, claro que hay que escucharles. Joder, nosotros teníamos una cosa clara. En esta crisis COVID, el tema de la comunicación, lo pusimos en marcha, un plan de comunicación. La primera semana, pusimos un plan para curar el alma de las trabajadoras. La primera semana, porque había que ponerles ayuda psicológica emocional desde el primer día, y teníamos clarísimo que había que recoger testimonios y trasladarlos al gobierno de Navarra, en este caso, todas las semanas o cada vez que pudiéramos tener reuniones. Y nos hemos trabajado, es decir, nos hemos zurrado, pero como estamos en público, entonces hemos trabajado mucho para estar presentes en las decisiones políticas. Pero claro, es que hay que estar ahí. O sea, no se trata de trabajar solo en las residencias de puertas para adentro, es que tenemos que trabajar de puertas para afuera. Sí, bueno, te has adelantado a un tema que, por cierto, no te muevas tanto porque todo eso genera ruido. Perdón. Estás tocando los papeles y hacen muchísimo ruido. Disculpe. No, te has adelantado al tema, pero bueno, como vamos así, somos así de espontáneos, ¿no? Un poco que también tenía el placer de contar contigo para hablar de esto precisamente, ¿no? De que, bueno, que es decir, que tenemos una responsabilidad de puertas para adentro, los propios equipos, los propios directivos y con la ejemplaridad de los directores, que me gustaría comentarlo. Pero luego también hay una función cara a tirar hacia afuera, ¿no? Y ahí la importancia, pues, estar asociados, de estar tanto en una asociación sin ánimo de lucro o en una patronal de las entidades sin ánimo de lucro. Es lo mismo, pero que realmente también es nuestra responsabilidad de los gerentes, de los directivos, de los representantes de esas entidades gremiales, digamos, el llevar el sector a las personas. No es como un poco como la SEG. Yo, como en la sociedad científica en la que estoy, nuestra responsabilidad es tocar todas las puertas e intentar que nos escuchen. Si luego no lo conseguimos, pues ya es una lástima, pero nuestra responsabilidad es intentarlo porque no podemos quedarnos solo con esto, ¿no? Pero es verdad que, y por eso también quería traerlo, no en todos los territorios, no todos los políticos, no todos los cargos técnicos de las consejerías, ya ni siquiera políticos, sino simplemente cargos importantes, son igual de sensibles, les importa lo mismo, ni tienen la misma actitud. Esto es así. Y bueno, también quería traer un ejemplo de que hay en lugares donde los políticos son influidos por el sector, porque el sector sabe estar ahí y sabe además llevar no solamente la opinión de los técnicos, sino la propia opinión de las personas mayores que la han dado previamente, ¿no? O sea, fijaros toda la escalada hacia arriba para que llegue, ¿no? Y yo quería comentarlo porque cuando hablamos de buenas prácticas, también tenemos que hablar de esto, de estas buenas prácticas hacia afuera y hacia arriba, de alguna forma, ¿no? Que es difícil, pero ahí están. Es difícil. Es dificilísimo. Cuando nosotros, yo creo que todas las residencias en esta situación de crisis, todos hemos trabajado, o bueno, gran parte se ha trabajado el tema de la comunicación interna. Las manos. Que me esté quieto. Es que la silla hasta se me mueve y entonces se mueve todo. Sí, pero todo. Me voy a poner recto y no, vamos, ni me muevo ya, te lo prometo. Decía que todos hemos trabajado la comunicación interna en las residencias, o gran parte de las residencias han trabajado la comunicación interna y ha sido testimonio en todos los vídeos. Pero cuando tienes una crisis de estas, tenemos que tener claro que tenemos que trabajar la comunicación externa. O sea, hay que salir a la calle dando un mensaje que nosotros queramos dar. No tenemos que esperar a que la sociedad o los medios coloquen el mensaje. Es que tenemos que ser activos en todas estas cosas. Entonces, centros que han tenido COVID positivo y que han tenido fallecimientos tienen que ser capaces de generar noticias positivas. ¿Cuál es la noticia positiva? Joder, pues a lo mejor la noticia positiva es el sistema de información que se está utilizando en esos casos. Pero es que a lo mejor el sistema de información de esos casos, yo si quieres os pongo el ejemplo de un centro donde tuvimos muchísimo contagio, pero muchísimo es un 90% de contagio, con un nivel de fallecimiento del 35%,
de la capacidad del centro. O sea, un auténtico drama. Un centro que trabaja muy bien, además. Muy bien. Pero auténtico drama, pero el sistema de comunicación fue impecable. Todos los días, todas las personas que estaban contagiadas, o sea, se llamaba por teléfono desde enfermería a las familias. Todos los días. Y en las personas que no estaban contagiadas se les mandaba un mensaje de texto diciéndole que su familiar estaba bien y que no se preocupara por nada. Las videollamadas se hacían, pero se hacían a demanda del propio residente, y eso se le explicaba a la familia. El residente decidía si quería llamar una vez o dos o tres. ¿Cómo vamos a poner en esos momentos norma de 3 llamadas a la semana? ¿Cómo que 3 llamadas a la semana? No tiene sentido. Entonces, todo el tema de la capacidad de decisión se nos va al garete en ese momento. Es decir, señor, que sepa usted que hay esto, y si la familia decía que quiero hablar con mi familiar, y el familiar decía, es que no me apetece, señora, que es que no le apetece ahora. Y no, pues ¿cómo que no le apetece? Que es que no es el buen momento, que si eso ya le llamará después. No pasa nada. Oye, que es la vida misma. O sea, no pasa nada. Pero en ese centro fuimos capaces de sacar 5 comunicaciones externas en prensa, televisión, radio y periódico, con fallecimientos por medio. Entonces, es que hay que trabajar todas esas cosas. No podemos quedarnos parados diciendo, hablan mal de mí, los medios son malos. Los medios no son malos. Los medios son todos sensacionalistas. Bueno, también hay malos. También hay malos. Pero nosotros tenemos que ser mucho más activos. Estamos de acuerdo. Esa tarea que nos queda ahí pendiente, y lo traigo para que nos dé envidia y sepamos que hay quienes, bueno, hay unos cuantos, no, pero bueno, que esa es un poco la línea también de la gente que ha trabajado muy bien y que desgraciadamente conocemos, que hemos tenido aquí testimonios cuando hicimos la conversación con las emociones y la salud mental, y también con la proximidad de la muerte, donde había muchos testimonios de compañeras que han perdido a muchas personas en sus centros y trabajaban maravillosamente, doy fe, y bueno, pues han tenido la mala suerte de no ser atendidos por quien tenía que cuidarles, ¿no? Que no eran ellas, además. Hay un tema muy interesante que, bueno, tenemos que ir cerrando. Nos queda un poquito, pero por no hacerlo interminable. Hay un tema que es importante, que salió el otro día en la conversación, que es el tema del rol de la dirección o el liderazgo. Hasta qué punto las buenas prácticas pueden darse, o una atención más centrada, si los responsables dais ejemplo, ¿no? Si realmente dais ejemplo, ¿no? Y aquí pues me ha gustado ilustrarlo con dos testimonios que nos han llegado. Uno de que hablaba una directora de cómo habían acompañado a una señora y le había dado su medalla cuando iban a operarla de cáncer, ¿no? Y hay más, porque hay conversación de mujer a mujer hablando sobre el cáncer, como si fuera una reunión de amigas. O sea, lo que harías con una amiga que mañana la van a operar de un cáncer, ¿no? Esto, ¿no? Sentarse a hacer esto, ¿no? Y que un equipo sepa que su responsable hace estas cosas. O un director como José Luis, que graba los vídeos y los va mandando y da la cara con la información, con su cara, y los manda a todos los trabajadores, a todos los familiares, y da la cara, ¿no? Porque al final la presencia es lo que al final te avala, ¿no? Entonces, pues cuando no puedes hacerlo físicamente, bueno, pues informas de diferentes formas. Y esta fue pues esa, pues a la cara, ¿no? Grabándose directamente y mandándolo, ¿no? Con lo cual, pues si eres transparente y eres honesto, pues no va a pasar nada, ¿no? Evidentemente alguien que no sea honesto o que no conoce la situación no va a dar la cara, ¿no? Entonces también, bueno, cuánto de importante, ¿no? Y es muy interesante un comentario que ha hecho una compañera hablando de cómo le rebotaban la gratitud de los familiares a todos los trabajadores, ¿no? Es decir, lo importante que es que socialicemos todos esos mensajes en positivo que se han ido recibiendo, ¿no? Es decir, otro gran aprendizaje es el trabajo en equipo, ¿no? En esta pandemia, de la cual también dedicamos una conversación, y que también tenemos que cuidar, a ver qué podemos rescatar de esa democratización que hemos hecho en muchas formas de trabajo, que las mantengamos para seguir esta línea de participación activa de todos los trabajadores, cada uno con su responsabilidad, pero todos, ¿no? Y ya está. Ya podéis seguir hablando vosotros. Vuestro último comentario de algo que os parezca, ¿no? ¿Os quedáis con ganas de algo? Bueno, yo para finalizar. Hay muchísimas buenas prácticas. Mirad, esta es la lista de buenas prácticas con todas las recuperadas, más luego los informes que me habéis mandado los compañeros con todas vuestras buenas prácticas. Tengo folios y folios, porque hay un montón de compañeros que han escrito y han no solamente mandado en vídeo, sino escrito las buenas prácticas. Y es espectacular, ¿no? O sea, de cada una de las áreas que comentábamos ahí, pues 10, 15 que no han podido salir en testimonios, ¿no? Es decir, que si recopiláramos todo lo que de momento ha salido con esta excusa de esta conversación,
nos salen 50, 60 iniciativas específicas, organizables por áreas, perfectamente sistematizables metodológicamente y que deberían poder quedarse quedarse ya para siempre, ¿no? Pero bueno, no tenemos tiempo, no podemos abarcarlo todo, pero simplemente decir que esta conversación quería ser una pincelada de motivación y de reconocimiento a todos los que lo hacéis también, ¿no? Y que estáis ahí dándolo todo, ¿no? Entonces, pues tenéis vuestro minuto de cierre si queréis. Bueno, pues yo resumiría, bueno, pues lo que acabas de decir es el resumen de todo, ¿no? Yo creo que se han llevado a cabo muchas buenas prácticas en la residencia, muchas cosas que a lo mejor incluso los propios profesionales no hemos identificado como buenas prácticas, pero que realmente lo son. Y bueno, todo con la finalidad de hacer estos momentos tan duros a las personas residentes más llevaderos. Es decir, que yo creo que ha sido la finalidad de todos los equipos y todos los equipos de trabajo. Nos hemos unido en ese fin y en ese objetivo común, que no era otro que, bueno, pues cuidar en la amplitud de su palabra a todas las personas que estaban en nuestro centro. Lorena. Que no sabía. Yo me quedo con ganas de más, Lourdes, me quedo con ganas de continuar porque te lo decía alguna vez por privado, de que realmente no eres consciente del material que has creado junto con todos los otros profesionales para ver en un futuro, para repasar y para trabajar en los equipos, incluso para una investigación científica, porque da para eso y para más. Y sobre todo la red, ¿no? de profesionales que estamos en diferentes puntos del territorio español y bueno, muchas veces que has invitado a compañeros de Latinoamérica, porque nos ha tocado vivir algo que si nos lo llegaban a contar en enero no lo hubiésemos creído, que lo hemos superado con casos o sin casos, pero a pesar de cuidar la parte sanitaria, no hemos descuidado la otra parte humana tan importante, ¿no? Entonces, desde mi parte personal, agradecerte a ti y a todas las intervenciones, porque todas suman, y estos ratitos de reflexión que sirvan para seguir adelante. Yo muy brevemente. Creo que el COVID nos ha generado mucha tristeza, mucha angustia, pero nos ha generado un montón de oportunidades. Pero un montón es un carro lleno de oportunidades. Antes lo comentabas, Lourdes. ¿Qué se va a quedar de todo esto? Es importantísimo que nosotros, directores, gestores, no permitamos que lo que tenemos por delante y podemos utilizar y se nos vaya. O sea, decíamos antes, hemos tratado, lo decía Irene ahora, con el tema del cuidar, en el sentido amplio de la palabra, el cuidar con cariño, en dejarnos de historias y de esas interferencias, esos ruidos que en el día a día están en las residencias muchas veces y que impiden cuidar con esa calidad y esa calidad que queremos, y de repente ha desaparecido. Durante esta etapa no ha habido problemas, no había reivindicaciones, no había nada, y hay que hacerlo. Pero también es cierto que nosotros gestores no podemos olvidar que estamos en un sector que necesita evolucionar, no solo a nivel de aplicación de modelos asistenciales, necesita evolucionar en normas de funcionamiento, en estar más presentes en el ámbito político, en las condiciones sociales y sociolaborales de las plantillas, y que tenemos que seguir trabajando en esa parte, porque podemos exigir a los trabajadores y trabajadoras muchas cosas, pero no se puede estar pagando cantidades muy pequeñas de dinero por hacerlo. Entonces, es que tenemos que seguir reivindicando un sector, no me gusta la palabra digno, sino un sector profesionalizado y un sector que tenga el empaque que realmente se merece. Ahora hemos cogido ese impulso, vamos a aprovecharlo y vamos a apretar ahí. Pues gracias a todos vosotros y a todas las personas que con su material, con su tiempo, con sus grabaciones nos han permitido hacer estas 8 conversaciones. Todo tenía un sentido y yo no lo pensé, simplemente fui como actuando, ¿no? Partimos de la ética y de los valores, como en la primera conversación, que era el cuestionamiento ético, de dónde están los valores en esta crisis, y de ahí las virtudes y trabajar bien en el día a día, que eso hay que hacerlo ensayando. Los equipos que ya erais virtuosos, porque ibais entrenando en hacer las cosas bien, cuando llega esto os ha pillado de una situación. Desgraciadamente, en aquellos equipos donde no había esas virtudes como una forma voluntaria de hacerlo bien, pues la situación no ha sido la misma, ¿no?
Entonces, bueno, seguimos defendiendo la ética como una forma esencial para justificar nuestro trabajo, dar siempre la voz a las personas, dársela y escucharla, intentar comprender cómo pueden vivir y qué pueden necesitar y qué nos quieren decir las personas que no pueden comprender lo que sucede, un capítulo específico para las personas que no pueden comprender, que son tan importantes y tan desconocidas, la proximidad de la muerte, las emociones y la salud mental de las personas que trabajan en el sector, que tanto habéis sufrido y tanto nos va a tocar seguir sufriendo, el rol, el desempeño profesional y la función del equipo, imprescindible, y por último estas buenas prácticas como una forma de colofón, de ver en la práctica y en lo cotidiano cómo aplicar todo esto, ¿no? Gracias a todos y a todas y buen verano, y si todo va bien, pues después del verano seguiremos conectándonos, ¿no? Seguir cuidando y acompañando también como lo hacéis. Da gusto trabajar con vosotros. Muchas gracias a ti por invitarme en este caso. Voy a llorar, qué emoción. Encantado de conoceros. A Yurena, encantado de conocerte, y a Irane, que ya nos conocemos, y feliz de verte otra vez por aquí. Da tanto orgullo trabajar en este sector con vosotros. Sí, es muy divertido además. No sé si divertido. Últimamente no tanto, pero lo que es muy orgulloso. Yo estoy muy orgullosa de trabajar con tanta gente. Sin duda. Esto no lo voy a dejar mantenido en la grabación que cuelgue en YouTube. Esto solamente para los que estéis en vivo, ¿eh? Que luego siempre salgo llorando.